Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión recibimos como invitado a Oliver Blanco, dirigente de Acción Democrática. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Lirio. Vamos a comenzar hablando sobre ese diálogo, proceso de negociación, el nombre que sea. 1 y 2 de diciembre, aparentemente gobierno y oposición se van a volver a sentar a conversar en República Dominicana. El ministro Elías Agua ha dicho que el gobierno tiene disposición para hacerlo. El negociador por parte de la Mesa de la Unidad, Vicente Díaz, decía que sí, que el gobierno tiene disposición a dialogar, pero que se niega, por ejemplo, a discutir el tema de la crisis humanitaria. Él dice que 80% de la oposición estará representada en ese diálogo. ¿Esto realmente es así? ¿Usted cree que esta vez ese diálogo arroje resultados concretos? Bueno, lo importante no es que se siente el gobierno con la oposición, lo importante es que el gobierno cumpla con una agenda, además que la oposición ha hecho pública desde que llegamos a la Asamblea Nacional en 2016, que incluye la liberación de los presos políticos, el respeto a la institucionalidad representada por la voluntad popular que escogió a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y especialmente condiciones electorales para lograr una salida democrática y pacífica a esta grave crisis que enfrenta Venezuela en este momento. ¿Hay elementos diferentes en esta oportunidad que hagan pensar que esta vez sí va a haber acuerdos y respeto a esos acuerdos? La participación de países tan importantes, por ejemplo, la presión que ha habido dentro de la comunidad internacional, la situación de crisis además que enfrenta el gobierno, un gobierno, por ejemplo, que sigue engañando a la gente, que dice que no hay hambre, sino limitaciones alimenticias o vulnerabilidad alimentaria, un gobierno que, por ejemplo, no termina de asumir una grave crisis económica cuando apenas puede pagar los compromisos adquiridos con el tema de la deuda, un gobierno además que enfrenta una precariedad en su respaldo electoral que no supera el 25%. Para ellos yo creo que sería importante buscar una salida negociada a esta grave crisis. Y no se trata de una negociación para darle tiempo ni oxígeno al gobierno. Se trata de una negociación para establecer una agenda de reglas claras que le permitan a los venezolanos dirimir sus diferencias en paz, sin más confrontación. Venezuela ha perdido demasiado tiempo enfrentada, dividida. Es momento ya de que de una vez por todas los políticos entiendan que los problemas del país y la grave crisis económica sale ya de la agenda política. La gente quiere soluciones concretas al tema del desabastecimiento, de los altos precios que no le permiten, por ejemplo, a los venezolanos comprar comida, o si la consiguen no la pueden pagar, o por ejemplo, la situación de gente comiendo de la basura que cada vez es más evidente, independientemente que el gobierno busque negarla. ¿Qué significa para usted la salida, la ida, para no calificarlo, de Antonio Ledesma? Bueno, Antonio es un hombre valiente, comprometido, un demócrata. Entiendo que desde afuera está mucho más comprometido con reforzar y colaborar con la unidad democrática. ¿Presidenciable Antonio Ledesma quizá? Mira, no lo sé. Yo creo que cualquier candidato debe medirse, si se trata de un candidato de oposición, debe medirse en unas primarias y entiendo que sus derechos políticos le permiten hacerlo. ¿Concuerda con quienes piensan que ahora la oposición tiene una voz fuerte en el exterior? Bueno, es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Entiendo además que el diputado Luis Florido y la Comisión de Política Exterior tienen un gran mérito. La comunidad tan amplia de exiliados políticos y perseguidos que desde afuera han venido denunciando, no de ahora, sino desde hace 18 años, las cosas que pasan en Venezuela. Y por supuesto Antonio será y sumará muchísimo más a ese proceso. ¿Qué opina del hecho de que hayan sido detenidos algunos funcionarios cercanos a la administración de él como alcalde metropolitano? E incluso vecinos del edificio. Sí, un total abuso, una total arbitrariedad, mucho más aún que hayan, por ejemplo, llevado preso al conserje del edificio, al presidente de la Junta de Condominio. Bueno, no es nada que no se espere de un gobierno como este. Ahora, representa usted al Partido Acción Democrática, una tolda que desde el principio dijo que no había que participar en las elecciones municipales. ¿Usted cree que a la larga se demostrará que es un error, como han dicho algunos críticos, que significa entregar las 335 alcaldías al oficialismo? Bueno, lo primero que hay que decir es que Acción Democrática siempre ha defendido el voto, siempre ha defendido la participación y sobre todo una salida constitucional, democrática, que implique la participación de todos los sectores. Sin embargo, en aras de conservar la unidad, viendo además que la mayoría de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad habían decidido no participar, Acción Democrática, respetuosa además de todos los compromisos de la Mesa, que tiene además una sola cara tanto dentro como fuera de la Mesa, decidió también no participar. Creo además que el esfuerzo tiene que ir enfocado en las elecciones presidenciales, en lograr
una salida electoral a través de elecciones presidenciales. Poco importa realmente en un país como este ser alcalde o ser gobernador en un momento que no se respeta la voluntad popular, que no se le da recursos a los alcaldes, que se le quitan las competencias. En fin, creo que la presión debe ir hacia una elección presidencial que le permita a los venezolanos salir de manera pacífica y democrática de la crisis. Claro, el argumento sería que se van a dedicar a buscar condiciones para las presidenciales del 2018, pero ¿qué o quién garantiza que las condiciones de esa elección van a ser diferentes a las del 15 de octubre o a las del 10 de diciembre? Y el elector no se sentiría confundido cuando un partido tan importante como Acción Democrática primero les dice hay que votar y luego no hay que votar, pero ahora sí. Bueno, la lucha que se está dando en los distintos recorridos que tienen nuestros compañeros en el país, además de la mesa de negociación, es precisamente para que haya elecciones libres. Si las condiciones no se dan, en ese momento la Mesa de la Unidad Democrática tendrá que evaluar si participa o no en la elección presidencial. Sin embargo, la lucha que se está dando en todos los terrenos es por buscar una elección libre para salir de este gobierno de manera pacífica. ¿Cómo ve estos candidatos emergentes que sin necesidad de los grandes partidos tradicionales han propuesto sus nombres y muchos de ellos dicen que ha sido por iniciativa vecinal, que ya la gente no está tan de acuerdo con el aval de una maquinaria de un partido, sino que quiere candidatos o alcaldes que los representen sin importar su militancia? Bueno, están en su derecho a participar, presentar sus propuestas y además los venezolanos están en su derecho a escoger si participan o no en el proceso de elecciones municipales. Aquí no se le pone una pistola en la cabeza a nadie para que no vaya a votar o para que vote. Es una decisión de cada quien. O sea, ustedes están llamando a no participar, más no a no votar. Y Acción Democrática no inscribió candidatos. La decisión de votar o no la tomarán los venezolanos. Usted después del 15 de octubre decía que se desató una especie de guerra anti-MUD. ¿Qué es eso? Bueno, así es. Son muchos grupos, por ejemplo, económicos, grupos que están fuera del país, que se han dispuesto a hacer una campaña muy fuerte contra los partidos políticos, descalificar a los dirigentes de la mesa, descalificar a la Asamblea Nacional, presentar propuestas que de entrada suenan muy atractivas pero que nunca las aplican. Por ejemplo, decir, vamos a salir de Maduro ya. Bueno, ¿cómo haces para cambiar el gobierno ya de manera democrática y constitucional? No estamos con ningún diálogo, sino el diálogo para que haya una salida del gobierno. Bueno, ¿cómo logras una salida si no te sientas a hablar, a establecer las condiciones, a establecer cuándo van a ser las fechas de las elecciones? Ha habido una campaña muy fuerte, seguramente además financiadas por intereses económicos que no les conviene un cambio en Venezuela o que no les conviene un cambio con los actores actuales que hacen política en el país, que llevan además 18 años enfrentando al gobierno. Y en un momento en el que pareciera ser inevitable un cambio político, han aparecido un montón de fantasmas que no tienen partidos, que no tienen votos y que quieren que la salida la dirijan ellos, no la gente que desde las bases de los partidos hace el trabajo político en las calles, que va a los barrios, que hace el recorrido. No, quieren casi ser ungidos a costa de que se sienten mejores que los demás. ¿La MUD sigue viva? La MUD sigue viva, se tiene que reestructurar. ¿Cómo? Bueno, con la inclusión de todo el mundo. Por ejemplo, yo ayer escuchaba que alguien decía que hacía falta una purga dentro de la Mesa de la Unidad. ¿Cómo es posible que un movimiento político democrático que aspira a ser mayoría habla de purga y no de sumar? Deberíamos estar hablando de sumar a los maestros, de sumar a los abogados, a los profesionales, a los empresarios, a los comerciantes y sobre todo, de una vez por todas, separarnos de ese discurso que no le llega a nadie. Un discurso simplemente de denuncia, de peleas internas, sin presentar soluciones concretas para la gente que espera, más del 80% del país, soluciones concretas a los problemas como la economía, como qué vamos a hacer con el petróleo, cuáles leyes se van a reformar, cómo superar la pobreza en un clima de paz, de oportunidades, de prosperidad y no más de lo mismo. ¿Está de acuerdo usted con propuestas como, por ejemplo, la de Causa R, que dice que hay que pensar ya en las primarias para elegir el candidato presidencial de la oposición? Bueno, yo creo que las primarias serán pronto, depende también de cuándo serán las elecciones presidenciales, sin embargo es una decisión que deben tomar los partidos políticos de Venezuela Unida. Pero más allá de hablar de primarias o de un nombre y un apellido para enfrentar a Maduro, tenemos que construir o presentar a los venezolanos desde ya, todos en unidad, los partidos políticos, etcétera, unas propuestas que de una vez representen a la mayoría de la gente. No se trata de un nombre y apellido que aspire simplemente a capitalizar el descontento con un gobierno que no le cumplió a los venezolanos. Se trata más bien de construir una propuesta que enamore, que ilusione, que inspire y que dé esperanzas a un país que está desolado.
¿Qué pasa si al final no se presenta un solo candidato de oposición para enfrentarse al que ofrezca el gobierno o el PSV? Por ejemplo, el exgobernador de Lara, Henry Falcón, ha dicho que Avanzada Progresista va a tener candidato presidencial. No lo dijo claramente, pero pudiera ser él. Tampoco aclaró si se mediría o no en primarias. Bueno, yo creo que lo correcto es participar en unas elecciones primarias. Las mejores victorias que ha tenido la oposición en Venezuela y que ha tenido Venezuela ha sido en unidad. Tiene que haber primarias para escoger quién será el abanderado, pero el debate de las propuestas tiene que iniciarse ahora, más allá del nombre que vamos a presentar. Mientras avanza esta diatriba política, también hay una situación social y económica. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los líderes de oposición ante venezolanos que, por ejemplo, están con una canasta básica alimentaria que según el Sendas ya pasó los 5 millones de bolívares, cuando ayer, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, volvía sobre el argumento de la guerra económica impulsada por la oposición y también con apoyo desde el exterior? Y cuando algunos calificadores de riesgo hablan de un default parcial, ¿sería Venezuela incapaz de pagar sus compromisos internacionales? Bueno, lo primero es que ya la Alternativa Democrática planteó soluciones concretas al tema social. Primero, a través de una ley que establecía la apertura del canal humanitario, que fue, bueno, curiosamente, impedida por el Tribunal Supremo de Justicia, una ley además que beneficiaba a todos los venezolanos. Leyes, por ejemplo, como las del bono, el aumento del bono para las personas de la tercera edad, que sea en la mesa de diálogo el primer punto, la apertura del canal humanitario es un mensaje muy importante. Sin embargo, está en manos del gobierno solucionar los problemas del país. Ahora, ¿cómo soluciona el gobierno los problemas del país si no los asume? Para ellos no hay escasez, hay acaparamiento. Para ellos no hay crisis económica, hay guerra económica. Para ellos no hay hambre ni gente comiendo de la basura en la calle, sino vulnerabilidad alimenticia. Un gobierno que no termina de asumir los problemas con sinceridad, de frente hacia la gente, decir, mira, lo hemos hecho mal, vamos a buscar la manera de corregirlo en este poco tiempo que nos queda de mandato, es un gobierno que no piensa en la gente, que no merece el respaldo de nadie, que solo merece el desprecio de la mayoría de los venezolanos que se sienten desasistidos, sienten que no hay una autoridad que les tienda la mano, que los acompañe, que los ayuda. Más bien, un gobierno que se ha dedicado a quedarse en el poder a costa de todo. No importa si la gente pasa hambre, no importa si no tienen que hacer elecciones, no importa si tienen que robárselas para quedarse en el poder, porque su único objetivo no es solucionar la crisis, no es mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino mantener una pelea permanente. Venezuela ha vivido estos últimos años en una venganza permanente, una venganza con el pasado, ahora es una venganza con el presente, y la reflexión que hacemos los jóvenes hoy, que casualmente es el Día del Estudiante, es: vamos a seguir vengándonos. O sea, Venezuela merece que el liderazgo político siga en una venganza y en un conflicto permanente sin pensar en cuáles son los problemas que más afectan a los venezolanos, a la gente que está abajo. Se nos agotó el tiempo, Oliver. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Despedimos así a Oliver Blanco, dirigente del Partido Acción Democrática. Gracias por seguir Entrevista Venevisión. Quédense porque al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.